Hola preguntones y bienvenidos a ¿Y por qué no aquí? El podcast hecho desde Noruega que pretende encontrar los aspectos positivos de Escandinavia para poder exportarlos a otros países. Mi nombre es David Fergar y lo primero es agradecer la estupenda acogida que ha tenido el primer episodio de este podcast. En el capítulo de hoy vamos a hablar de... ¿Por qué no te callas? Vaya, alguien no tiene ganas de que hable. En el episodio de hoy el tema va a ser... Señorías, le ruego silencio. Me parece que no hay manera. Pero ¿por qué a los políticos españoles les cuesta tanto escucharse? ¿Por qué es tan difícil el diálogo? Estamos acostumbrados a los gritos, incluso a las faltas de respeto, y muy poquito a los debates relajados. En el Congreso solo escuchamos chascarrillos. Míreme bien, usted es el ministro más indigno Silencio. de la historia de la democracia española. Y en los programas de televisión no hay debates, sino gritos e incluso insultos. Lo tuyo es la politiquería. Suda con 44 grados. Y en la Suda politiquería con tú 44 vas grados. mientras Por eso, me parecía un tema imprescindible en mi podcast. En Noruega también hay confrontación entre partidos. Cada uno defiende lo suyo con vehemencia, pero son muy raras las faltas de respeto, y hay un buen trato en general entre los diferentes políticos. Bueno, no siempre. Esta era Siv Jensen, que decía «Morna Jens, hasta la vista Jens», que esto ha sido de lo más duro que hemos escuchado por televisión en este país, cuando la líder del populista Partido del Progreso mostraba su alegría por la derrota del ex primer ministro Jens Stoltenberg. La televisión pública tiene debates semanales donde acuden no solo los más showmans de cada partido, sino los líderes, ministros y la primera ministra. Son charlas con respeto, donde las preguntas no son pactadas, sino que el presentador puede hacer su labor de periodista y ser contundente hacia los dirigentes. Me da envidia esta parte de Noruega. ¿Por qué no puede ser así en todas partes? La sociedad española está cada día más crispada. La polarización aumenta y los políticos no son más que un reflejo de la sociedad a la que representan. Para hablar sobre este tema, hoy tengo 4 invitados de lujo. En primer lugar, charlaremos con 2 políticos de colores diferentes, que nos darán su opinión sobre el comportamiento de sus colegas. Luego, un politólogo nos intentará dar una explicación a esta situación. Y finalmente, un periodista noruego nos contará la realidad aquí, en su país, un tanto mejor que en España, e intentaremos sacar algunas conclusiones que permitan arreglar la bronca tesitura española. El tema del capítulo de hoy es el comportamiento de los políticos, más en concreto el mal comportamiento, la mala fama que ha adquirido la palabra político. Pero este podcast pretende ser positivo y llegar a buenas conclusiones, entonces no podía invitar a 2 políticos broncos. Y por eso he invitado a 2 personas de colores diferentes que conozco de sobra su carácter y su buen rollo. Por un lado, Ildefonso Pastor. Ilde, que es jefe de Relaciones Institucionales de Uber y militante del Partido Popular, ha sido concejal, senador y finalmente diputado entre 2012 y 2015. Y decir que estudiamos juntos en la Facultad de Derecho de Valladolid y nos hemos corrido nuestras buenas fiestas juntos. ¿Qué tal, Ilde? Muy bien, encantado de estar contigo. Por el otro lado tenemos a María Sánchez, que es militante de Izquierda Unida y portavoz del grupo Valladolid Toma la Palabra y concejala de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Valladolid. Hola David y muchas gracias por contar conmigo para esta tertulia. ¿Os reconocéis vosotros con la palabra político? Pues yo la verdad es que sí. Se ve o se intuye la palabra política como algo peyorativo, pero yo creo que la política está impregnada en todos los ámbitos de la vida. Tomar decisiones es hacer política, ¿no? Ile, ¿tú qué me dices? ¿Produce alguna vergüenza que te digan eres un político? Bueno, ha habido momentos en los que probablemente sí, en los que la tensión era súper elevada, ¿no? Yo recuerdo momentos pues cuando estuve en el Congreso en los que estabas en plena crisis económica y el nivel de tensión era exagerado. Incluso con conocidos había momentos de tensión por el mero hecho de que te estabas dedicando en ese momento a la política. Y recuerdo que mi mujer en algún momento le preguntaban a qué se dedica tu marido y decía, mi marido es abogado. Por no dar demasiadas explicaciones en un momento en el que la tensión era muy alta. Y es lamentable que tengas que en un momento dado no decir en lo que estás por no querer entrar en una discusión con alguien. Pero la realidad es que ahora mismo no me dedico a la política como actividad profesional y viéndolo desde fuera estoy bastante contento. Mi mujer más y mi madre no te puedes hacer a la idea. ¿Y vosotros, cada uno en vuestros respectivos lugares, habéis tenido alguna bronca? O sea, yo creo que hay que distinguir
las broncas del teatrillo, y en gran medida en política hay mucho de eso, ¿no? Hay un componente grande de teatrillo, sobre todo en las cámaras más relevantes, y hay broncas o debates muy acalorados en los que la gente se llama de todo, antes quizás con un poquito más de educación, cada vez con un poquito menos de educación, pero que luego a la hora de la verdad, cuando sales de allí, tienes muchos amigos en otros partidos políticos, gente con la que te llevas bien y que aquello pues es una escenificación de una posición que yo creo que en los últimos tiempos se está llevando demasiado al exceso. Las broncas gordas sueles tenerlas con los de dentro. O sea, en política siempre se suele decir que el enemigo está dentro y el adversario es el que tienes enfrente. ¿Tú, María, qué opinas de eso? Yo, por ejemplo, sí que soy muy vehemente en mis intervenciones, y Ildefonso lo sabe porque hemos coincidido en el ayuntamiento una etapa, pero fuera de eso yo creo que somos personas y que podemos dialogar y bueno, pues digamos, estar tranquilos y tranquilas, ¿no? Que muchas veces no se transmite esa opinión a la gente, ¿no? Que nos escucha y que nos ve. Pero yo creo que, bueno, yo creo que hay momentos que son más broncos, pero en general, a nivel de ayuntamiento, pues es mucho más razonable. Yo creo que en un congreso o en un senado sí que es cierto que lo mismo hay más teatrillo, porque es una política más alejada del día a día, ¿no? De pisar la calle. Si habéis visto a alguno de vuestros compañeros que hayan dicho algo así desagradable, ¿se lo decís o el partido premia este tipo de intervenciones? Es que yo creo que probablemente depende de cada momento político, y ahora mismo estamos viviendo un momento político de una crispación muy elevada. De hecho, hay casi, te diría, una catalanización de la política española, en el sentido de que esto se ha convertido en una guerra de dos bloques, en el que hay distintos partidos en cada bloque, pero que prácticamente no tienen trasvase entre ellos. Resulta extraño que a nivel de la calle seamos capaces de tomarnos una cerveza, de charlar tranquilamente con cualquier persona, independientemente de sus ideas políticas, y que cuando entra el debate político el tono o la tensión de la gente suba a tantos enteros. Creo que deberíamos intentar entre todos bajarlo un poco, sobre todo porque estamos viviendo un momento excepcional. Pero lo curioso es que esta situación excepcional se está viviendo en todas partes. O sea, tenemos exactamente lo mismo aquí en Noruega y no hay esta crispación y el mal rollo en general. ¿A qué creéis que se debe la diferencia? Pues bueno, yo creo que va en función del momento y el contexto, como bien dice Ildefonso, pero también tiene que ver con el perfil de las organizaciones políticas y también de las personas, ¿no? Que yo creo que también, yo por ejemplo, pues veo mucha crispación en el Congreso de los Diputados, pero también me veo muy reflejada en la figura, por ejemplo, de Yolanda Díaz, que es de Unidas Podemos, que parece que, como decía Ildefonso, hay dos bandos, pero hay gente que sabe hacer política intentando tender puentes, dialogar con todo el mundo, exponer sus ideas. Creo que se debería dejar un poco al lado ese momento de teatrillo, porque se pueden expresar las ideas también sin insultar o hacer incómoda la política, al contrario, ¿no? Yo creo que se pueden exponer ideas, se puede confrontar, pero nunca llegar al insulto o a esa excesiva sobreactuación. Yo, si no recuerdo mal, a lo mejor me equivoco, tú, María, conocías a Pablo Iglesias, ¿verdad? Tiene algunas formas mucho más directas, pero como digo, se pueden compartir espacios perfectamente. Fijaos, ahora él es candidato a la Comunidad de Madrid y ahora está Yolanda Díaz como por así decirlo, cabeza más visible de Unidas Podemos, y tiene un perfil un poco más amable, que no quita para nada que esté haciendo una reforma laboral en profundidad y entendiéndose con todos los agentes económicos y sociales que lo mismo no piensan como ella, pero sabe dialogar. ¿Tenéis algún amigo en vuestro grupo cercano que sea de algún partido contrario? Y muchísimos. Muchos amigos que no piensan lo mismo que yo, pero vamos, es extraordinariamente habitual. Es más, tengo un hermano que es votante de Podemos, no es militante ni nada parecido, pero sé que en las últimas elecciones ha votado a Podemos. ¿Y cómo se ha hecho buena? Bueno, pues en mi casa, como en todas las casas, hay gente que se calienta más o que se calienta menos con el tema de la política, y mi hermano en este caso está en minoría. Yo no me entusiasma, no disfruto de la confrontación. He tenido debates duros en algún momento, pero no disfruto de la confrontación. No me importa soltar un zasca. Creo que la vehemencia está bien y que defender tus ideas es fantástico, y que si desde un punto de vista dialéctico puedes ganar un debate, pues eso te sube mucho el ánimo y te da un chute de adrenalina. Pero hay una parte que es fundamental, que es no perder las formas e intentar pues
confrontar ideas es una cosa distinta que crispar, ¿no? O sea, hablabais antes de Pablo Iglesias. Pablo Iglesias, el problema que tiene es que además la crispación la lleva en el gesto. ¿Se premia la subida de tono, el malrollismo? No, yo creo que el problema es ese, ¿no? Cuando consideras que ciertas ideas políticas tienen que ir unidas a unas formas. Y esto está ocurriendo muchísimo con Vox, ¿no? Hablaba Ildefonso del gesto de Pablo, ¿no? Pues Pablo puede tener momentos de confrontación, pero sí que es cierto que, bueno, pues a nivel dialéctico puede, yo creo, que ser más profundo que, por ejemplo, el discurso de Vox, que va unido a esa crispación total de que el sistema le parece mal, pero de una manera muy brutal, y tener claro quién marcan los adversarios. Yo creo que en todos los partidos pues puede haber personas más duras. En el Partido Popular, por ejemplo, Cayetana Álvarez de Toledo, que mucha gente del Partido Popular le gustan las formas, pero otra gente que lo mismo no pensamos como ella nos parece excesivamente agresiva. Y hablaba, por ejemplo, Ildefonso de la catalanización de la política, decías, ¿no? De Cataluña venido al resto del Estado y al resto de los ámbitos, ¿no? Yo en eso no lo comparto porque, claro, conozco a personas como Ada Colau, que son, por ejemplo, alcaldesas en un momento de confrontación política muy duro y que tienen unas formas, desde mi punto de vista, muy exquisitas, ¿no? Y claro, barbaridades se le han escuchado a unos como a otros. Yo recuerdo algún vídeo de estos que circulaba con cierta frecuencia por WhatsApp, con declaraciones muy subidas de tono de Pablo Iglesias, de salir por ahí a machacar fachas o cosas de este estilo. Ese tipo de barbaridades los responsables políticos deberían de evitarlas. Pero el problema de todo esto es cuando le niegas la legitimidad al contrario. Aquí en democracia todo el mundo tiene legitimidad para opinar lo que considere dentro de las normas o dentro del marco de la ley. ¿Cuál crees, María, cuál sería la solución entonces a este problema? ¿Qué solución podría haber a esto? Como decíamos antes, es bajar el tono, intentar debatir, porque yo creo que con educación y dialogando se puede debatir todo aunque no te pongas de acuerdo. ¿Qué menos que escuchar en democracia? ¿Qué menos que escuchar, intentar acercar posturas, aunque sea con alguien que piensa muy diferente a ti? Y yo creo que se está demostrando también en gobiernos. Lo que yo echo de menos es lo que ocurre en otros países de la Unión Europea, que los dos grandes partidos que reflejan el centro-derecha y el centro-izquierda, y que en última instancia son los que representan a la mayor parte de los ciudadanos, sean incapaces de entenderse. A mí eso es lo que me frustra y lo que me parece que falla en España. Y el ejemplo de Alemania es un ejemplo que deberíamos de ser capaces de seguir. Os quiero dar mucho las gracias a los dos. Muchas gracias a ti, David, encantada. Y muchas gracias, Ildefonso, por estar aquí con nosotros y por qué. Y también contamos en el capítulo de hoy con Luis Cornago Bonal, que es graduado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Carlos III de Madrid y máster en Política Comparada en la London School of Economics and Political Science. Muchas gracias, Luis, por estar con nosotros. Muchas gracias a ti por invitarme. La primera pregunta es tan sencilla y tan complicada como ¿hay alguna explicación sociológica al comportamiento de los políticos? Es una pregunta compleja y hay diferentes formas de aproximarse a esta pregunta. No me atrevería tanto a hablar de explicaciones sociológicas, que también importan, o incluso psicológicas, de cara al comportamiento de los políticos, porque no es mi tema, pero desde la ciencia política sí que podemos hablar de que hay contextos institucionales que hacen que unos comportamientos sean más probables o que sean más comunes en unos países que en otros, eso sin duda. Y no puede ser una explicación tan simple como la sangre caliente española que hace que los políticos tengan más mal carácter. A mí me parece que sería una simplificación eso. Me parece que son explicaciones de tipo esencialistas o culturalistas, que me parece que bueno, en fin, desde las ciencias sociales tenemos un montón de años de investigación en las que mostramos que muchas veces las cosas que parecen intuitivas no son así y que muchas veces el futuro de los países no está escrito. Yo intentaría huir de explicaciones de tipo esencialistas en las que los españoles somos así por cuestiones casi de carácter o biológico. Bueno, desde la ciencia política, humildemente, creo que hay explicaciones que tienen más capacidad de explicar por qué en algunos países en un caso concreto se observan ciertas dinámicas, como puede ser la polarización. ¿Has hablado de la polarización? ¿Puede ir en ese sentido? Sí, y es verdad que España en este sentido, cuando estudias, cuando miras las investigaciones, es un país
particularmente polarizado, al nivel de otros países como Estados Unidos o otros países del sur de Europa en general, que también en los índices de polarización aparecen bastante altos. Lo que hay que distinguir es la proyección ideológica por un lado, que es esto, pues eso, que exista un menú distinto de propuestas de políticas públicas en función de la ideología del partido, lo cual es positivo. Y por otro lado, otro elemento que discuten ahora los politólogos mucho, que es la polarización afectiva. La polarización afectiva no tiene tanto que ver con estar a favor, en fin, con que el ciudadano o el político esté más a favor de subir o bajar impuestos, o esté más a favor de la educación concertada o no, sobre políticas públicas concretas muy ideológicas, sino que tiene que ver más con en qué medida tú consideras, tienes una cierta animadversión en términos identitarios hacia el otro, hacia la persona que vota a otro partido, en términos más irracionales. La cuestión izquierda y derecha sí que genera mucha animadversión. Sí que vemos que la animadversión parece estar creciendo. Y esto obviamente es negativo, no es negativo solo desde un punto de vista político, porque dificulta también, por tanto, los incentivos, ¿no? Si los ciudadanos están muy divididos entre sí, también los partidos políticos no tendrán incentivos para cooperar, para llegar a acuerdos, porque creerán que sus votantes lo van a penalizar, ¿no? Y esto en España en los últimos años lo vemos constantemente, que cada vez que un partido toma una decisión, se le acusa de traidor, se le acusa con palabras en fin, palabras con una connotación muy polarizante en sí mismas, ¿no? ¿Podemos ser optimistas y pensar que un poco las broncas casi pueden enriquecer el debate? Yo no sería muy optimista en el corto plazo, y hay fenómenos que tienen que ver con la volatilidad electoral, con que los partidos tienen miedo a perder su poder y por tanto están todo el rato intentando distinguir sus políticas de las del otro. Las fuerzas populistas también están en auge, entonces es un periodo de mucha volatilidad, redes sociales, están pasando muchas cosas que hacen que haya elementos estructurales que me llevan a pensar que en los próximos años la polarización va a permanecer relativamente alta. Eso no quiere decir que sea el fin de la democracia o que, en fin, tendremos que aprender a convivir con ello. La animadversión de la que has hablado antes hace que el odio al oponente pueda afectar también en el nivel político. Sí, sin duda. O sea, si tuviéramos que pensar en una forma de salir de esta espiral, por ejemplo, en el caso español, entonces, bueno, pues una posibilidad podría ser que si los políticos hablasen más o enmarcasen la discusión más en términos de políticas públicas y no tanto en términos de, pues en fin, del papel histórico de la izquierda o del papel histórico de la derecha o en términos de izquierda-derecha, pues podría ser que fuéramos más capaces de llegar a acuerdos. Esto, pues quizás más basadas en la evidencia, más basadas en una discusión que nos intente llevar a un diálogo más sosegado. Eso sería una opción. ¿Cómo es posible que estemos escuchando tanto la palabra fascismo en los últimos debates de las últimas épocas? ¿Tiene algún sentido, alguna explicación? No sé si es sorprendente o no en términos más históricos, pero en el contexto actual de España no es del todo sorprendente, ¿no? Si vemos que tenemos un contexto muy polarizado en el que tenemos dos partidos que representan un poco los extremos del espectro ideológico y que vemos cómo estas dinámicas de polarización son habituales, ¿no? Por un lado, las referencias al comunismo, en fin, el caso de Madrid es muy ejemplificante porque tenemos, por un lado, la tesitura de democracia, la tesitura comunismo y libertad versus la tesitura democracia y fascismo, ¿no? Que claramente en términos analíticos yo creo que ninguna de las dos es correcta, ¿no? Y más allá de que sea correcta o no, que no es tanto mi labor como politólogo que intenta explicar la realidad y de forma analítica, me centraría más en el hecho de que es complicado entender cómo eso es beneficioso para el buen funcionamiento de la democracia. Y cualquier dicotomía de este tipo incrementa los costes de la cooperación después en el periodo postelectoral. Por ejemplo, una posibilidad podría ser que hubiera este cordón sanitario, ¿no? La izquierda habla del cordón sanitario, pero, por ejemplo, el cordón sanitario también podría implicar traer al PP, ¿no? Y hacer un cordón sanitario. El cordón sanitario a priori podría involucrar que gobernaran el PP, el PSOE y Más Madrid, ¿no? Esto sería una opción. Sin embargo, parece que no, que es imposible que la izquierda... O sea, hay una dinámica de bloques muy fuerte, izquierda y derecha, y a la vez se habla de cordón sanitario. Entonces... Una curiosidad que no sé si es tanto conocimiento de un politólogo como puede ser de un psicólogo, es ¿por qué un político que parece normal antes de entrar en política, cuando toma poder parece que cambia? ¿Es una percepción? ¿Es real? ¿Hay alguna explicación? Si tuviera que dar una explicación, diría que, sobre todo en contextos como el español, en los que hay una desconfianza muy grande hacia todo lo relacionado con la política, en cada encuesta que vemos hay muchísima desconfianza hacia los parlamentos, hacia los políticos, mucho descontento.
pues bueno, una posibilidad es que en el momento en el que tú eres una persona que perteneces a eso, que perteneces a lo que muchas veces de forma peyorativa se denomina la clase política, pues bueno, tú ya no pierdes parte de tu individualidad, ¿no? Como ser humano, como ciudadano español, etcétera, y eres un político y ese gremio está connotado de forma negativa. ¿Hay motivos para ser optimistas a un medio plazo? Una cosa que podríamos ver es, por ejemplo, ahora lo que vemos en Madrid es muy interesante, porque vemos que la polarización ya no es tanto de partidos, sino que es de izquierda a derecha. Es decir, tenemos dos bloques muy identificados y los partidos dentro de esos bloques sí que parecen dispuestos a cooperar. Esto es una cosa que ahora nos parece normal, pero hace unos años había una gran discusión sobre si el PSOE debía cooperar con Podemos. Y esto nos llevó a repeticiones de elecciones, etcétera. Esto ya es un paradigma superado. Ahora el PSOE va a cooperar con Podemos y con Más Madrid. En el caso de Madrid, o en el caso de que Más Madrid en el futuro incluso tenga una traslación nacional, y en el caso de PP y Vox, pues también había habido cierto debate, tengo entendido que hay un cierto debate dentro del PP, pero cuando llega la hora de la verdad, gobiernan juntos o les apoyan la investidura, etcétera. Entonces, bueno, en ese contexto, esa cierta estabilidad de los bloques podría ser buena, pero claro, para eso tienes que tener mayorías claras en los bloques. Si no tienes mayorías claras en los bloques, gobernar va a ser muy difícil. Aquí ya, claro, es ser futurólogo, pero las mayorías claras en los bloques es que no están en casi ningún país de Europa. En esto España no es excepcional. Es decir, que esto de los bloques, en principio, no es tan raro. En general, en Europa tenemos bloques en casi todos sitios. Muchas cosas interesantes que reunimos en el bote de información que estamos juntando en este capítulo, y ya solo quería darte las gracias por tu participación y un saludo muy fuerte, Luis. Muchas gracias a ti, David. Jarle Roheim es periodista y durante muchos años presentador del informativo de la noche de la televisión pública NRK. En la actualidad es jefe de prensa del Partido Laborista Noruego, es amante de España, tiene varios libros de viajes, entre ellos uno dedicado a Barcelona y que yo recomiendo encarecidamente. Primero, muchas gracias, Jarle, por estar con nosotros. Gracias por haberme invitado. El tema principal aquí es el comportamiento de los políticos, que yo entiendo que es mucho peor en España que en Noruega. Tú conoces perfectamente a los noruegos y bastante bien los españoles. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí, más o menos. Que yo veo entrando en la política que también aquí hay más conflictos que antes y más crispación que antes, pero comparado a España es bastante cívico en Noruega. ¿Qué crees que deberían aprender los españoles de los noruegos? Los interesados en la política, la gente en general, a ellos no les gusta mucho conflicto, porque la gente en general no les gusta la política y les interesa la política cada 4 años o cuando haya elecciones. Y entonces quieren escuchar las soluciones, las ideas, cómo mejorar la vida que yo tengo y los problemas que yo tengo. La vida de los políticos, la manera de hablar entre ellos, les interesan muy, muy poco. Cuando yo hablo con los políticos y les quiero aprender cómo hablar sobre la política en una manera que le interesa a la gente, nunca yo digo hablar del departamento, de las leyes, de los detalles de la política, sino solo hablar de las soluciones. O sea que entonces el buen trato que hay entre los políticos noruegos no es tanto por la sangre fría de la que se les puede acusar a los noruegos, como tanto por la buena educación. También, pero también por la falta de conflictos duros en Noruega comparado a España, porque hay menos diferencia entre la gente económicamente, socialmente, que en España. También aquí va aumentando el conflicto y la diferencia entre ricos y pobres, pero comparado a España y los conflictos que han habido en la política española, aquí hay pocos conflictos. Y también hay más dinero, hay menos causa de discutir. España y Noruega tienen problemas, situaciones y situación diferente. Pero ahora en un tema tan central como es el COVID, que Noruega forma parte de la Organización Europea y la situación entre Noruega y España, tanto el nivel de infectados como el nivel de vacunaciones es prácticamente el mismo. Sin embargo, el trato en cómo son los temas en los medios de comunicación por los políticos sigue siendo totalmente diferente. Una importante cosa es la confianza. Siempre gente hablando de por qué el modelo nórdico y las sociedades nórdicos tienen tanto éxito en cuanto a solucionar problemas. Gente que investiga eso hablan de confianza, alto
alto nivel de confianza. Eso también hay entre políticos, que no se mienten entre ellos. Si yo te digo algo en mi despacho, tú no vas a los medios de comunicación hablando de qué hemos hecho. Cuando la gente tiene mucha confianza entre sí, claro, los políticos no tienen por qué tener lo diferente. Si los políticos fueran más agresivos en su forma de expresarse y en su forma de confrontar a otros políticos, ¿eso entonces les daría o les quitaría votos? Tenemos un partido que intenta el modelo americano o de Estados Unidos, partido progresista. Claro, hay noruegos que les gusta Trump, entonces hay noruegos que les gusta el partido que empieza a usar las mismas expresiones y técnicas. Noruegos y los nórdicos somos bastante flemáticos, entonces la manera de vivir y hablar y expresarse en Estados Unidos no nos gusta. Nos gusta la vida, la manera de expresarse en los países latinos, pero solo por las vacaciones. A ti como periodista, las entrevistas que yo te he visto a ti en los debates de NERCO que dirige ahora tu compañero a la semana, al menos aparentemente parece que el periodista tiene total libertad y que no hay límites a las preguntas, que aquí el periodista tiene más libertad de ser un poco más, no sé si agresivo, pero por lo menos más de hacer su trabajo. ¿Cómo es la realidad? Esa es la realidad, que no tenemos ningún acuerdo con políticos en cuanto a qué preguntas podemos hacer. Tampoco con nuestros jefes. Tú como periodista es autónomo en cuanto a qué quieres preguntar y cómo hacerlo. Yo me acuerdo de que cuando yo trabajé en España como periodista, cuando Zapatero era el presidente del gobierno, yo estaba el único periodista que paré a Zapatero pasando unos 25 periodistas en la sede del partido después de unas elecciones, y Zapatero entró en el local y los periodistas estaban quietos, pero yo cuando pasó empecé a preguntar. Zapatero no me hizo cuenta y solo entró en su oficina, y todos los periodistas españoles me preguntaron, ¿pero por qué has puesto preguntas a Zapatero? Y yo, ¿por qué no? Eso es lo que hacemos, pero en España seguro hay que tener acuerdos, hay que tener citas, para los políticos. Entonces hay menos respeto, menos distancia. Entonces podemos hablar con los españoles, no con los políticos aquí, con periodistas, como si fueran como iguales, amigos. Son como nosotros y nada más, nada menos. Ahora un poco más que conoces cómo son los partidos desde dentro, porque tienes una posición bastante importante, ¿cómo crees que es el trato con otros partidos? Entre los políticos entre sí, trato personal. Acabo de salir de la oficina de mi jefe Yunus. Él ha llevado algunos teléfonos con la presidenta del gobierno y también otros líderes de los partidos, y han empezado a hablar: ¿qué tal tu familia? ¿Hay algo del COVID? ¿Y te sientes bien? Y luego, ¿cómo ves la semana que viene? ¿Qué debates vamos a tener en el Parlamento? ¿Qué debates vamos a tener en la tele? ¿Y tú qué vas a decir en ese meeting? Y bla, bla, bla. Entonces, como amigos o colegas cercanos. La verdad es que tras el congreso del Arbeit de Partit, del Partido Laborista de la semana pasada, parece que son más duros entre los del propio partido que con los de otros partidos. Eso sí, es verdad. Me contabas cosas buenas y ahora tampoco te voy a pedir que desveles ningún secreto, pero además ¿tú has visto o sabes de alguna discusión que haya habido entre los políticos? Sí, hay también aquí en Noruega una lucha del poder. Aunque las diferencias entre el lado de izquierda y derecha en Noruega es mucho menos que en otros países, también quieren ir en los coches negros y tener escoltas y estar en posición. Así que, y también pueden usar tácticas un poco duras y negras. Eso sí también existe en Noruega. Una última pregunta ya más personal sobre ti. Tú has trabajado como periodista en el ERCO muchísimos años y sigues siendo periodista, pero estás ya de lleno en el mundo de la política. ¿Notas que ha cambiado un poco tu vida y la percepción que la gente tiene sobre ti? Sí, yo de vez en cuando echo de menos ser totalmente objetivo y ser quien hace las preguntas, más que ahora participo en crear las respuestas.
Porque, claro, es mucho más fácil preguntar que dar respuesta. Lo de ser presentador de las noticias de la noche, lo que te dan es solo positivismo de la gente, pero ahora, claro, hay más conflicto. Yo recibo, claro, más también comentarios negativos de ellos que no quieren al Partido Laborista. Pero como también soy educado de ciencias políticas, entre otros sitios de Madrid, yo, claro, es un sueño estar dentro de la oficina del próximo primer ministro de Noruega, esperamos, para ver desde el interior cómo hace la campaña electoral que empieza más o menos ahora. Pues muchísimas gracias, mucha suerte con toda esta campaña electoral que vais a empezar. Muchas gracias a ti también, David. Me queda muy buen sabor de boca después de haber charlado con gente tan interesante. Nuestros políticos, María e Hilde, nos abrieron una puerta a la esperanza afirmando que el generalizado tono bronco de la política quizás no sea tal, sino que en ocasiones es un teatrillo, una escenificación, y más conectado al perfil de algunos partidos o personas y no tanto a la clase política en general. Su receta para mejorar la situación es clara: bajar el tono, escuchar y el diálogo. Luis, nuestro politólogo, nos ha explicado que sin duda el principal problema en España es la polarización, especialmente motivada por la coyuntura actual española. Aunque también hemos escuchado la opción de la esperanza, por existir partidos que llegan a acuerdos, algo que hace tan solo unos años o unos meses era impensable. Al final, Jarle nos ha propuesto la receta noruega, quizás no la mejor, quizás no infalible, pero que al menos hasta ahora parece que funciona mejor que en España. A la gente, ya sea noruega o española, no les gusta el conflicto, y lo que esperan de los políticos no son broncas, sino ideas y soluciones a sus problemas. Está claro que en España hay más problemas, más conflictos, más crispación y más diferencia entre las personas. Por ello, es labor de los políticos solucionarlo, y todo empieza por la confianza en la clase política. Esta confianza no se conseguirá mientras siga habiendo los niveles de corrupción actuales, por lo que será lo primero en atajar. La libertad y la independencia de los medios también es fundamental, y esto no debería ser tan difícil de conseguir, porque aunque los grandes medios están en manos de las grandes corporaciones, los nuevos medios de comunicación nos dan más oportunidades. En fin, algunos problemas son más complicados que otros, pero el dejar de decir tonterías depende tan solo de uno mismo. Y hemos llegado al final de un nuevo capítulo de ¿Y por qué no aquí? Espero que te haya gustado tanto escucharlo como a mí realizarlo. Si es así, te agradezco si lo compartes entre tus redes sociales. Escribe por favor algún comentario en la plataforma donde estés escuchándolo, o si lo prefieres, envíame un mail a davidfergar@gmail.com. Un abrazo muy fuerte de David Fergar y nos escuchamos pronto en ¿Y por qué no aquí?